Jonás, un hombre llamado por Dios para llevar un mensaje de salvación a los perdidos, se vio atrapado en sus propios intereses y deseos. En lugar de aceptar la misión divina, eligió desobedecer luchando contra lo que Dios esperaba de él. Sin embargo, en medio de su resistencia y conflicto interno, el amor y la gracia de Dios nunca se desvanecieron. A través de su historia aprendemos que aunque a veces nos alejamos de nuestro llamado, Dios siempre nos ofrece otra oportunidad para reintegrarnos a la agenda del cielo y cumplir con el propósito que tiene para nosotros. Nunca estamos fuera del alcance de su misericordia porque todo empieza con un llamado. Buenos días, bienvenidos a Grupo Unidad, las personas que están en línea, qué bueno que están aquí. Continuamos hoy con la segunda parte de esta serie, Jonás. Mi nombre es Raúl Rendón, mucho gusto para los que no me conocen. La semana pasada, Pastor Juan inició hablando del capítulo 1 y el tema para el día de hoy, escogí 3, no sé, creo que todos quedan. Uno era orar, orar y orar, porque eso es lo que hizo Jonás. El segundo era drama en el fondo del mar. Y el último, y fue el que dejamos, es con el agua hasta el cuello. Entonces, si tú no viniste la semana pasada, Jonás es un profeta que tenía un llamado y un propósito. Por eso el nombre de la serie de hoy es Todo inicia con un llamado. La Biblia nos enseña que hay profetas mayores, profetas menores. Jonás es uno de los menores. Y dirás, bueno, ¿y qué es un profeta? ¿Cuál era la función? ¿Cuál era el rol de ellos? Bueno, la palabra profeta se divide en dos partes. En el original, pro quiere decir delante de o por, y femi quiere decir hablar. O sea, quiere decir que un profeta hablaba por parte de Dios, venía y daba un mensaje al pueblo que Dios le había dado a él. En el caso de Jonás, Dios le había dado una orden de ir a Nínive a proclamar salvación y arrepentimiento, porque ellos estaban viviendo y haciendo actos de maldad. Entonces fueron dos cosas las que le pidió Dios a Jonás. Número uno, le dijo, ve a Nínive, y la segunda, habla del arrepentimiento. Ahí Jonás ni siquiera negoció, dijo, bye, y agarró para otro lado, dijo, yo no voy para allá para nada. Ahora, quiero que entendamos de quién está hablando. Y que si Jonás pasó esto, tú y yo también podemos experimentar o pasar lo mismo. Jonás era una persona que pasaba tiempo con Dios, escuchaba la voz de Dios. El mensaje de Dios era directo a Jonás para que lo llevara al pueblo. Era quien representaba la voz de Dios en la tierra. Entonces era una persona que conocía a Dios. No era una persona que iba una vez al mes a la iglesia o a escuchar el mensaje. Era una persona que conocía a Dios. En el capítulo 2 vemos que él está huyendo del propósito de Dios, tanto que él dice, ¿sabes qué? Mejor me aviento al agua y me muero, pero no voy a obedecer. Jonás no sabía, fíjate, que al arrojarse al mar iba a haber un pez. O sea, ¿quién en su mente dice, ya me voy a morir y me va a tragar un pez vivo? O sea, ni siquiera Jonás sabía eso. Y aquí es donde continuamos hoy la segunda parte. El pastor Juan terminó la semana pasada en Jonás 1:16. Y en el 1:17, pon mucha atención. Hoy la enseñanza es, vamos a interactuar, ¿ok? Es práctica, no es teórica. No te vas a llevar conocimiento, vamos a practicar. ¿Estás de acuerdo? Entonces Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Qué padre versículo, ¿no? Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora vas a preguntar, ¿y qué tipo de pez era este? ¿Será eso cierto? Para mí qué puro cuento, no es cierto. Bueno, hay dos tipos de peces que se reconocen científicamente, dos mamíferos que pueden tragarse incluso a un caballo sin necesidad de masticarlo. No soy biólogo, perdóname, ni científico, pero uno se llama Balaenoptera mystecitus
y el otro Rhinoditiphysus. Esos dos mamíferos existen y pueden tragarse incluso un caballo. Si que pueden tragar un caballo, pues también a un humano. Ahora, hay una historia de un ballenero llamado James Barkley, que en 1891, el siglo pasado, en las Islas Malvinas, ellos eran balleneros, se cayó del barco donde estaban cazando a las ballenas, y una ballena se lo tragó. Dicen que cuando abren a esta ballena, después de haberla cazado, dentro de su estómago lo encontraron a él inconsciente pero vivo. Y estos ácidos gástricos incluso le habían hecho que se le cayera el cabello, su piel se puso blanquiza, le salieron manchas. Entonces no sabemos qué tipo de pez, la Biblia no nos habla específicamente qué es, pero Jonás, por su desobediencia, se tira al mar y cae, y este pez se lo come. Entonces saca tu Biblia. Si no usas Biblia física, en tu teléfono puedes descargar la aplicación de Grupo Unidad. Ahí también viene la Biblia. Si no, puedes descargar cualquier aplicación que te guste donde venga la Biblia. Y si no, también aquí están las notas, ¿ok? Entonces Jonás 2:1 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del mar me envolvía, las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Fíjate, cuando se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Di conmigo: cánticos de gratitud. Y cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. ¿De quién viene? Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces Jonás, en este momento que estamos en el capítulo 2, ya está dentro del pez, ya está ahí adentro con el agua hasta el cuello como consecuencia de su desobediencia. ¿Cuántos nos identificamos ahí con Jonás? ¿Cuántos hemos sido desobedientes a Dios? ¿Cuántos le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántos en algún momento hemos maldecido, hemos desobedecido? Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que Dios nos pide y le damos la espalda. A lo mejor puede ser una situación difícil, y por eso es que la mayoría de nosotros buscamos a Dios. Igual que Jonás dice: cuando estaba por morir, me acordé y te busqué. Y muchos de nosotros, cuando venimos aquí, buscamos a Dios porque ya no hay otra esperanza, ya no hay cómo más salir de esta situación. Y buscamos a Dios porque tenemos un problema. Y tal vez tú estás aquí porque acabas de pasar una infidelidad, un divorcio, la pérdida de un familiar, tienes problemas con tu hijo, problemas financieros, un diagnóstico de enfermedad, económico, y dices: pues ya el único que me puede ayudar es Dios. O sea, ya esta es mi última alternativa. Ahora, debemos de saber que el pecado tiene consecuencias. Los actos que yo hago tienen consecuencias, pero también Dios usa circunstancias para que nosotros, como el hijo pródigo, volvamos en sí y volvamos a sus caminos. Este capítulo 2 está enfocado a la oración y al arrepentimiento. Pero la semana pasada el pastor Juan nos dijo: ¿quién era el actor principal de todo el capítulo? A ver, ¿quién se acuerda? Dios. Bien, el personaje principal de este capítulo es Dios, de todo el capítulo, de todo el libro. Pero en este capítulo Dios pone en una situación a Jonás donde lo único que él puede hacer es orar y arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jonás en este momento? Orar. ¿Por qué dijimos que él era el profeta de Dios? Él conocía a Dios, él escuchaba la voz de Dios. Entonces, ahora que está en problema, dice: voy a orar a mi Padre. Entonces,
Como resumen, capítulo 1, Jonás huye. Capítulo 2, se pone a orar. ¿Desde dónde? En el medio y en el centro de su problema, él se puso a orar. Cuando estaba en su problema, él se puso a orar. Entonces, huye, ahora está dentro del problema, pareciera que todo está saliendo mal. Pero, ¿quién dice la Biblia que proveyó el pez? ¿Quién tenía el control de esa situación? ¿Quién es el personaje principal de este libro? Entonces Dios tenía el control de lo que estaba pasando. ¿Quién es el personaje principal en tu vida? ¿Quién tiene el control de tu vida? Entonces Dios sabe lo que estás pasando. ¿Ok? Entonces, nosotros a veces a los problemas les llamamos, o a las circunstancias problemas, lo que Dios llama provisión. Lo que para mí es un problema, dice, hey, espérate, yo le mandé el pez. Jonás dice, desde la muerte sentía morirme. La percepción de Jonás dentro del pez no era, aleluya, gloria a Dios, Dios me bendijo con problemas, gloria. No, ¿verdad? Dijo, Señor, me pongo a orar, me muero. Pero Dios había provisto eso para que él recapacitara de su desobediencia. Jonás no quería hacer comida de un pez. No es donde quería estar él. Y muchas veces tú y yo, los problemas que estamos, no es donde queremos estar. ¿Por qué me está pasando esto en mi matrimonio? ¿Por qué está pasando esto en mi negocio? ¿Por qué está pasando esto con mi familia? ¿Por qué está pasando esto en el ministerio? ¿Por qué tantos problemas? Si estoy ayunando, estoy buscando de Dios. Bueno, hay cosas que Dios provee para madurarnos espiritualmente y llevarnos a un crecimiento. Porque decimos, yo no elegí llegar aquí. Jonás no quería estar en el pez, él se quería tirar al mar y morirse. No quería que un pez lo tragara. Entonces, él en esta circunstancia no podía hacer nada para salvarse. Si lo traemos al día de hoy, a lo mejor tú eres un empresario exitoso, tienes bitcoins, tienes tus cuentas bancarias aseguradas, tal vez tienes títulos, tal vez tienes palancas, tal vez eres una persona con influencia en el gobierno, no lo sé. Pero hay cosas, situaciones donde nada de eso te puede salvar, ni tu 1,000,000 de seguidores en Instagram. El único que puede entrar y hacer algo para hacer un cambio es Dios. Y Jonás en esa circunstancia nunca perdió la fe. Nunca perdió la seguridad de que Dios le podía ayudar, porque él está en el problema, está en una situación difícil como tú y como yo, donde él dice, estoy por morir y si no haces nada, esto se va a acabar, ya no hay futuro, ya no hay esperanza. Su única esperanza era que Dios pudiera obrar a través de un milagro. Solamente tú. A lo mejor tienes todo, pero dices, mis hijos están separados de Dios, están en drogas, no puedo hacer nada. El único que puede hacer ese milagro es Dios. Estás preocupado por el matrimonio de tus hijos, nada lo puede hacer más que Dios. Por eso Santiago 5:13 dice, si alguien está en problemas, ¿qué? Si estás en problemas, es tiempo de orar. Santiago no dice, cuando estés preocupado es tiempo de quejarte. Santiago no dice, cuando estés en problema es tiempo de buscar a quien le echas la culpa. Cuando estés en problemas no es tiempo de lamentarte, de hacerte la víctima o de postear en las redes toda tu historia. Es que este hombre en tal año y tengo pruebas y lo exhibes y viceversa, la tóxica y subes en el grupo. No dice, es que mi jefe me hizo esto y es que en tal iglesia. No dice jamás Santiago que hagamos nada de eso. Él dice, si tienes problemas, ponte a orar. Fue lo que hizo Jonás. Jonás 2:2 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. 2 veces dice aquí Jonás, en mi problema, cuando me estoy muriendo, cuando no hay futuro, oré y estoy seguro. Y 2 veces dice, tú escuchas mi clamor. Y la Biblia dice, Salmos 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda, Él me escuchó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé.
con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Jonás estaba seguro que su oración iba a llegar al cielo, que Dios la iba a escuchar. Jonás sentía que se iba a morir, pero Dios sabía que no. Volvemos a lo mismo. La perspectiva de Jonás es: esto se acabó. La perspectiva de Dios es: yo proví. Yo fui el que proveyó ese pez para que tú pasaras esto. Yo tengo el control de eso. Proveyó el pez porque él tenía el control de todo. Entonces fíjate bien aquí esto. ¿En qué versículo empezó a orar Jonás? En el 2. Son 10 versículos los que leímos. Su oración sonaba muy espiritual. Y a veces pensamos que si la oración es espiritual, Dios nos va a oír. Pero ¿sabes qué? La verdad, la mayoría de las veces cuando estoy en un problema me cuesta mucho trabajo orar. Porque estoy orando y se me vienen escenarios de terror, de lo peor. Y vuelvo a orar y fuerzo a mi carne, fuerzo a mi ser, a mi espíritu de orar y de confiar. Y viene otra vez el pensamiento: pero si esto, el viernes 10 para las 5, una semana productiva en mi trabajo, todo bien, y recibo 2 correos que yo ya había dicho: gracias, Señor, ya se cerró la operación, el negocio, gracias por participar. Yo lo primero que hice fue: Señor, pero ¿qué salió mal? ¿Por qué todo estuvo bien? Hice lo que tenía que hacer, lo hice en tiempo, lo hice con excelencia, y empecé a buscar pretextos. Y curiosamente yo ya había hecho este mensaje y dije: no, ponte a orar. Y dije: Señor, tú sabes por qué pasa esto, que quieres tratar en mí. Entonces, como me distraigo cuando estoy orando, lo que hizo Jonás fue orar la palabra. Él oró la palabra en el problema. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Jonás sabía muy bien el poder que había en la oración de la palabra. ¿Qué crees que oró Jonás cuando estaba en problemas? Salmos, la palabra de Dios. Mira, la que sigue. Ok, fíjate, Jonás 2:2, él dice: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Salmos 3:4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jonás 2:2, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Jonás 2:4, desechado soy delante de tus ojos. Salmo 31:22, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz. Jonás 2:5, las aguas me rodearon hasta el alma. Salmo 69:1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Jonás 2:8, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Salmo 31, aborrezco a los que esperen en vanidades ilusorias. Jonás 2:9, pagaré lo que prometí. Salmo 116, ahora pagaré mis votos a Jehová. Jonás era el profeta de Dios, oró la palabra. Entonces, si tú estás en problemas, es tiempo de, pero no se ora, Raúl. Entonces, ¿qué vas a orar? La palabra. Ok, en nuestra aplicación de Grupo Unidad, ahí puedes descargar una Biblia si no tienes. Y hay muchas aplicaciones en tu teléfono donde puedes descargar la Biblia, e incluso puedes buscar y decir versículos para el temor, y te los va a dar. Y tú vas a orar la palabra. Por eso Santiago 5:16 dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor tal vez lo levante y lo levantará. Y si ha cometido pecados, depende de qué pecados lo perdonará. Si ha cometido pecados, lo va a perdonar, no importa el tipo de pecado. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, terminando la reunión, todos van a hacer una fila para que el pastor Juan ore por ustedes.
¿Eso es lo que dice Santiago? Manda tu petición por WhatsApp. Aquí dice la oración del justo. ¿Quién es el justo? El que recibió a Jesús en su corazón, le reconoció como su Señor, que murió, resucitó y que su sangre nos limpió, nos perdonó y ahora soy justificado delante de Él y yo puedo orar directamente a Él. Tú tienes que orar en tus problemas. Tú. Estás pasando temor. Es que tengo miedo, la inseguridad. Es que quiero emprender un negocio, pero tengo miedo. Es que tengo miedo que mis hijos no regresen a casa. Tengo miedo. Grupo Jime, oren por mí, por favor. Tú agarras la Biblia y dice Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo, te sostendré en la diestra de mi justicia. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Entonces agarras la palabra de Dios y la empiezas a orar en medio de tu temor. Ansiedad, no puedo dormir. Y si me despiden, y si se me va el cliente, y si suben los precios. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Lo que hizo Jonás, clamó. Presten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes. Entonces tú agarras esta palabra y la empiezas a orar. Señor, tú dices aquí que eche mis ansiedades, te echo mis preocupaciones, mis temores, Señor, de salud, de quedarme solo, de quedarme sola, de que me engañen, pero tú dices que tú me cuidas, tú dices que tú provees, tú dices que mañana hay otra oportunidad, tú estás hoy conmigo y empiezas a orar y a creer la palabra. Estás enfermo, Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas yo soy sano. El médico dice que no, pero tu palabra dice que sí. Y yo oro conforme a tu palabra porque sé que tú escuchas mi oración. Señor, yo oro conforme a tu palabra. No sé orar, soy pecador, pero tú dices esto. Jonás dijo desde el versículo 1, Él escuchó mi oración. ¿En qué versículo fue? En el 1. ¿Cuántos leímos? 10. ¿Por qué no pasó nada en el 1 si dijo que lo escuchó? En el versículo 1 Él dijo, y Dios escuchó, pero no hubo ningún milagro visible hasta el capítulo 10. Fíjate lo que dice en el versículo 9. Yo en cambio, o sea, versículo 1 al 8, Él está orando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos orando. Y Él tiene la seguridad que su oración fue escuchada. En el 9, ahora fíjate lo que agrega Él. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Y cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Lo que Él está diciendo me dice, mira, yo te estoy adorando, te estoy alabando. No veo que se abra la boca del pez, no veo mi salud, no veo la restauración en mi familia, pero yo te sigo alabando porque yo sé que escuchaste mi oración. Y aquí lo poderoso es la alabanza antes del milagro. Porque cuando uno lo sanan, le dan el trabajo, regresa el hijo, ay, gloria a Dios, aleluya, ¿en qué sirvo, hermano? ¿Qué necesitan? Mire, Dios es bien bueno. Sí, porque ya recibiste el milagro. Pero ponte a adorar con esa misma fe, con esa misma pasión, con ese mismo agradecimiento. Decir, Señor, no lo veo, pero te alabo, te exalto, te glorifico, porque ya viene, tú ya escuchaste mi oración. Estoy con el agua hasta el cuello, siento que me muero, pero yo te sigo alabando, te sigo exaltando. La misma fe tienes que usar para alabar a Dios. Por eso Romanos 8:24 dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos,
En la espera mostramos nuestra constancia. Parece trabalenguas. Yo lo leí un chorro de veces, no le entendía. Primero que nada, no estamos hablando aquí de buenos deseos. Te deseo lo bueno, no. Estamos hablando de creer las promesas que Dios nos dejó en su palabra. Por eso se llama testamento. Un testamento te deja una herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? Cristo Jesús y su palabra. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, mira, así como tuviste fe cuando recibiste a Jesús en tu corazón, reconociste que eras pecador y que por su sangre y resucitó por ti eres salvo. Esa es la misma fe que necesitas para hacer propias las bendiciones futuras que hay en su palabra. La misma fe con la que le recibiste. Dice, porque si no, ¿qué caso tiene que esperes algo si no lo has visto? Y eso es lo que estaba haciendo Jonás. Él dice, no lo veo, pero creo. No se abre la boca del pez, pero veo que Dios ya escuchó mi oración. Estás orando por salud, por trabajo. Y ahí es donde entra el problema. Porque es cuando yo quiero. ¿Sabes qué, Dios? Es mejor que respondas ahorita. Ahorita. Porque tengo que pagar mañana. Ese es el tema. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el pez? 3 días y 3 noches. Y parecía que no pasaba nada. Pero él en el versículo 1 dijo, él ya escuchó mi oración. Y tal vez tú y yo estás así, dices, pero yo sí he orado también y no veo nada. No pasa nada. Pero él está obrando. Él sigue obrando. Solo porque no ves nada no significa que Dios ya no esté en su trono. No significa que Dios ya no es Dios. Él sigue siendo el Dios soberano, poderoso. Con su palabra sostiene el universo. Su brazo no se ha cortado para salvar. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue siendo Dios. El que tú no veas tu milagro no quiere decir que Él no lo haga. Romanos 9:20. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que me modeló, ¿por qué me hiciste así? Job 33:13. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Señor, ¿por qué? Si estoy diezmando, estoy ayunando, estoy sirviendo, ya no tomo. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? No debatamos las cosas con Dios, no culpemos a nadie, no busquemos culpables. En el momento adecuado Dios envió la orden y la boca del pez se abrió y el pez vomitó a Satanás. Es en los tiempos de Dios. Y cuando Él empieza la obra no hay quien lo detenga. Cuando Él dice es ahora y nada lo va a detener tampoco. Cuando Él dice voy a enviar sanidad, vas a recibir mi sanidad, vas a recibir provisión y va a llegar la provisión. Pero es en sus tiempos. Mientras que esperas, Dios está obrando. Aún no lo ha hecho. Hay muchas cosas en mi vida que yo todavía no. En mi vida personal, en mi familia, en mis finanzas, hay muchas. Tengo un listón, que si yo le cuento, olvídese. Pero con gritos de fe hay que alabarlo. ¿Cómo dice que estaba Jonás en la ballena? Clamando. Yo lo imagino él gritando, clamando a Dios. Pero al final dice, yo te alabo. Eso es alabar a Dios. Alabarlo por quien es, no por lo que me da. Por eso le dije hace un momento, es bien fácil orar con gozo y júbilo después del milagro, a orar y alabarle a Dios sin recibirlo. Es muy diferente. Y si me ayudan los chicos, porfa, Midi. Eso es muy diferente. Y mira, te voy a leer 3 versículos. Te dije que iba a ser interactiva esta enseñanza. No es prédica, es una enseñanza. Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Quiere decir que sus promesas son sí y amén. Dice, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y te hago un spoiler así. Jonás capítulo 4, Jonás termina diciendo, yo sabía que tú eras misericordioso y bueno, porque lo conocía.
Sabía que al final iba a dar perdón y amor. Y eso es lo que te dice a ti: mi misericordia está contigo. Cada mañana se renueva mi misericordia. Cada mañana hago cosas nuevas. Cuando tú y yo alabamos y adoramos en medio del problema, algo sucede en el ambiente espiritual. Aún Abraham decía que se fortalecía dando gloria a Dios. En los 25 años que estaba esperando la promesa de Isaac, dice que él se fortalecía para mantenerse creyendo, alabando. Segunda de Crónicas 20 dice: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Yo le pondré aquí: habitantes de Tijuana, asistentes de Grupo Unidad, escúchenme. Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confía en el Señor tu Dios y estarás seguro. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar al pueblo, Josafat designó a los que irían enfrente del ejército. ¿Quiénes? Fíjate, están en una guerra, va el ejército. No llevan cuernos de chivo, no llevan calibre 50. Fíjate a quién mandaron enfrente, en la avanzada. Josafat designó a los que irían enfrente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el siguiente cántico: den gracias. Oye, pero si apenas van a la guerra, no saben si van a ganar o perder. Den gracias. Oye, pero les irá a dar la victoria. Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Ellos no sabían si les iba a dar la victoria o no. Ellos tenían que ir y dar gracias porque su amor es para siempre, punto final. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, en cuanto empezaron a cantar, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¿Cuál fue la clave? La alabanza, la adoración. En el versículo 1 dice que él escuchó su oración, pero fue hasta el versículo 9 que cantó. En el 10 le dice al pez: abre la boca. Por eso segunda de Pedro 3:9 dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió. Ya leímos que él no es mentiroso ni que no cumple lo que dice. Dice: no se tardó en cumplir lo que prometió como piensa la gente, como tú. No, ya no me escuchó. Eso es lo que nosotros pensamos. Dice: lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido. O sea, quiere que todos se arrepientan, cambien su vida y dejen de pecar. ¿Qué es lo que iba a hacer Jonás a Nínive? Eso, a decirles: ya no pequen y arrepiéntanse. Es lo mismo que nos dice ahora en el Nuevo Testamento, porque me vas a decir: es que eso es en el Antiguo. Sí, pero aquí segunda de Pedro 3:9, Jesús ya había ascendido. Dice el apóstol, dice: él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ponte de pie. Te dije que íbamos a hacer esto interactivo. La victoria está en que tú, en medio de tu problema, ores y alabes a Dios. Mira, yo canto pésimo. Todos aquí en la oficina me hacen bullying por mis cánticos gregorianos. Pero mi fe, fíjate, que tanta fe tengo. Yo creo que cuando yo le canto a Dios, yo siento que Él me escucha como un querubín. Esa es mi fe. Por eso yo canto. Si a ti no te gusta, tú no diste tu vida por mí. Tú no me salvaste, tú no me perdonaste. Si no te gusta como canto, perdón, tú no has hecho nada por mí. Pero mi Padre dio todo por mí y Él me hizo así. No puedo cantar bonito, pero yo le canto y yo le alabo. Entonces, ¿estás en medio de tu problema? Vamos a orar y vamos a cantar. Y ahorita los chicos nos van a dirigir y empieza a abrir tu boca. Este lugar de alabanza, pase o no pase, Él quiere escuchar nuestra alabanza. Ahora, esto es la vida de fe de un cristiano de todos los días. Esto no es solo el domingo. Esto lo haces en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, todo el tiempo. Entonces aquí está padre, porque tenemos estas super voces y estos super músicos.
es fácil. Pero ahorita sin músicos, sin ellos, tu pelea, tu problema, tu oración. Y vamos a cantar y vamos a decir: aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Ahora dale gloria, dale alabanza. Si quieres brincar, dile: Señor, no lo veo, pero lo vas a hacer. Tú cumples lo que dices. Eres bueno, amoroso, misericordioso. Por eso te adoramos, porque eres un Dios lleno de amor y de misericordia. A lo mejor no recibo el aumento, a lo mejor no tengo la casa, a lo mejor me muero y me voy contigo. El vivir es Cristo, no importa. Te alabo por lo que ya hiciste. Te amamos, Dios, te amamos, te amamos. Puedes tomar tu asiento. Y gracias, muchachos, gracias. Y después de esto, eso fue lo que pasó en esa ballena. Oró 8 versículos, no pasaba nada. Pasaron 3 días, no pasaba nada. ¿Se cansó de orar? No lo sé. ¿Se le olvidaron los salmos? No sé. Pero ahora se puso a orar, a adorar. Y en su adoración ahora dice: cumpliré las promesas que te hice. Estaba huyendo de ti, te estaba desobedeciendo. Eso fue lo que estaba pasando. Y así somos nosotros. Huimos de Dios, le damos la espalda. Pero Él dice: ¿sabes qué? Ahí se arrepiente y dice: voy a hacer lo que te había prometido. Y tal vez tú estás aquí y no estás haciendo lo que Dios dice. Tal vez estás desobedeciendo a Dios. Tal vez estás en pecado. Pecado de omisión, pecado de comisión. Te mandó a hacer algo, a reconciliarte con alguien, a amar, a perdonar, y no lo has hecho. Pues estamos igual que Jonás. Tal vez lo conoces, lo amas, pero has dejado de servirle. Antes le servías, tenías un grupo de hogar, servías en la iglesia, y lo dejaste de hacer. Y sabes que no estás viviendo ahora en una manera correcta. Jonás no culpó a nadie, ni señaló a nadie. Corrigió y dijo: si quieres que me arrepienta, eso voy a hacer. ¿Quieres que me disculpe? Está bien. Estoy pecando sexualmente, lo voy a corregir. Estoy engañando, estoy robando, voy a cambiar. Jonás oró 3 días. ¿Habías escuchado eso en la Biblia aparte? ¿Alguien que estuvo 3 días, 3 noches? Jesús. Jonás estuvo alrededor de 700, 800 años de que Jesucristo viniera. Y fíjate lo que dice Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por ahí había una imagen, si me la ponen. Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Fue clavado en una cruz de madera. Ahí soportó el oprobio. Ahí llevó nuestras dolencias. Ahí dice que Él se hizo pobre por mí. Ahí es donde Él conquistó a la muerte. Ahí fue donde Él descendió 3 días al mismísimo infierno y puso al diablo bajo la planta de sus pies. Principados, potestades, gobernantes de este mundo. Ahí los exhibió públicamente Él. Y al 3er día se movió la piedra y la tumba estaba vacía, porque Él vivió y resucitó. Y esa es la misma vida que te quiere dar a ti. Te quiere dar salvación, te quiere dar libertad, te quiere dar amor, te quiere dar gracia. ¿Te acuerdas qué dijo Jonás en Jonás 2:10? La salvación viene del Señor. Si tú estás aquí y necesitas ser salvo, el único que te puede salvar es Él. Ahora tú vas a decir: pero es que, Raúl, mis pecados son terribles. Jonás era el profeta, el amigo de Dios. Pecó, lo desobedeció, pero Dios lo salvó.
¿Tú crees que no te va a perdonar, que no te va a salvar? Por supuesto, para eso dio su vida. Porque cuando tú y yo no merecíamos su amor, su perdón vino a mí, su gracia y su misericordia. Si tu vida es un desastre, has deshonrado el nombre de Dios, a tu familia le diste la espalda. Mira, no sé qué historia de terror o tóxica traigas y ni me interesa. Pero el pez vomitó a Jonás y eso no es nada agradable. Salió sucio. Leímos que aquel señor de 1821 sin cabello, manchado. Así venimos a Jesucristo, sucios del pecado. Pero él recibió su salvación y ahí empezó. Se arrepintió y obedeció a Dios. Escúchalo, créelo, siéntelo en tu espíritu. No importa lo que hayas hecho, Dios extiende su gracia, su amor y su misericordia para ti. Así como en el capítulo 1 el pastor Juan nos habló que los marineros fueron salvos y dijeron: queremos servir a ese Dios. Así tú y yo hoy recibimos la salvación. Señor, yo te entrego mi vida, te voy a servir porque eres un Dios bueno y te amo y te quiero entregar todo lo que soy. Termino con este versículo, 2 Corintios 1. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado una sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió, fíjate, muy similar a lo que pasó con Jonás. Esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos. Tus decisiones en tu negocio, en tu ministerio, en tu iglesia, con tu esposa, con tus hijos, todas las decisiones, si tú las tomas en tu confianza, en tu temor o en lo que te va a salir bien, vamos a pasar lo que pasó Jonás en ese pez. Porque la vida del cristiano es por fe, y por eso dices para que confíes en Dios, quien es capaz de resucitar muertos. Él nos rescató del peligro de la muerte y nos seguirá rescatando. Pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo. ¿Cuántas veces necesitamos que nos diga: te rescato, te perdono, te rescato? Casi es 1, 2 y 3 por mí, por todos mis amigos. Así que si tú estás aquí por primera vez, quiero invitarte a que hagas esta oración. Le entregues tu vida, le abras tu corazón a Dios y que Él venga y habite en ti. Él te ama y estás aquí porque Él te esperaba. Así que les voy a pedir que me acompañen a hacer esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdón por desobedecerte, por alejarme de ti. Hoy vuelvo a ti, me acerco a ti y me quiero poner a cuentas contigo. Creo que moriste por mí y resucitaste al tercer día en la cruz y ahora reinas a la diestra del Padre. Ven y habita en mí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Nada más quisiera saludarte desde aquí. Si tú dices: aquí hay una persona, bienvenido a Grupo Unidad. Otra persona, alguien más hizo esta oración. Por acá, ¿alguien hizo esta oración por primera vez? Por acá veía una mano, no. Bueno, usted, si hiciste esta oración en internet, pon ahí en la página acepto. Y los que hicieron esta oración, pues bienvenidos a la familia de Dios, bienvenidos a Grupo Unidad. Ahorita al terminar, aquí van a estar nuestros amigos de Jime. Si tú quieres que oren por ti, estamos para eso, puedes venir al frente. Y los que hicieron la oración por primera vez, a mi derecha, el salón que está a mi mano derecha, hay un grupo de amigos que quieren regalarte un material para que sepas qué es lo que acabas de hacer y cómo conocer más de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Señor. Padre, lleva a cada uno de los que estamos aquí con bien esta semana, Señor. Guárdanos de todo peligro, de choques, de enfermedades, de lesiones, Señor. Señor, guarda a todos los niños, Señor, ahorita en las escuelas de esta enfermedad de manos, pies y boca, Señor. Declaramos, Señor, que a los niños no se les toca. Ponemos un muro de fuego alrededor de ellos, un muro de tus ángeles, Señor. Y nada, ninguna cosa mortífera va a tocar a ninguno de los hijos de mis amigos, sus nietos, sus sobrinos, Señor. Llévales con bien, que todo lo que toquen, todo lo que pisen, Señor, les hagas prosperar y que lleven tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quedamos despedidos. Que Dios les bendiga.